muy pocos se habían esforzado realmente en cubrir el tema de la fotografía como objeto, ¿no? Y yo creo que ese es lo que a mí personalmente más me fascina de la fotografía. Me parece que es el elemento sin el cual uno no puede entender la fotografía, no puede entender su uso, no puede entender su función, no puede entender, no puede apreciar tampoco sus cualidades formales intrínsecas, que van desde la calidad del papel y el tono que el papel le puede dar a una fotografía, hasta el propio envejecimiento, pasando por, en este caso, los álbumes, los tamaños, la manera en que uno se acerca a un objeto dependiendo de su tamaño, de la forma en que se sostiene. Y eso es algo en lo que en el museo hemos insistido mucho. El museo, en la política de adquisiciones que tiene en el campo de la fotografía, insistimos mucho en lograr, en enfatizar la adquisición de objetos, de copias de época, no de copias modernas basadas en negativos antiguos, sino las propias copias de época, que nos parece que es fundamental para la comprensión de la fotografía, y es más, es lo que hacen todos los museos de arte en el mundo, es enfatizar este aspecto de la fotografía. Esta es la muestra que hicimos en Fundación Telefónica con Edward Running, centrada en la figura de Martín Chambi, donde una vez más también nos centramos en intentar, que en este caso no era posible en todos los casos, reunir la mayor cantidad de copias de época. Creo que es la mayor exposición sobre Chambi que se haya hecho con copias de época. Esto, por ejemplo, que ven aquí es la foto en que Chambi aparece en Machu Picchu vestido de poncho, y es una copia virada de rojo. Es lindísimo. Estas son las diapositivas que él preparó para su amigo el intelectual José Uriel García, el intelectual cusqueño José Uriel García. Esta es una copia de época de Chicha y Sapo, de este tamaño, es una ampliación fantástica. Y bueno, esa fue un poco la intención de la exposición. Creo que es uno de los proyectos con los que yo estoy más satisfecha de todos los que he hecho, insistiendo nuevamente en el tema de la copia de época. Esta es una muestra más reciente que curé con Ricardo Kusunoki, y donde yo pensé que íbamos a trabajar básicamente con estas, que son estas de acá, que son las copias de época que donó Fran Altman. Fran Altman fue la fotógrafa que descubrió a Sebastián Rodríguez en los 80, donó al museo una serie de copias modernas, y yo pensé que la exposición iba a ser un trabajo fundamentalmente pero investigamos un poco con Ricardo y logramos encontrar estas copias de época que nos dieron una perspectiva totalmente distinta sobre Sebastián Rodríguez. Esto, por ejemplo, son las fichas de los trabajadores que encontramos en el archivo de Centromil, que estaba a punto de desaparecer en el momento oportuno, y nos permitió. Estas son las copias de época que Fran Altman había hecho sobre la base de algunas placas sueltas, y gracias al trabajo acucioso de Ricardo Kusunoki logramos encontrar estas fichas. Y es evidente, yo creo que este es un caso clarísimo, uno puede realmente ver la enorme diferencia que hace tener el original y el contexto en el que aparece. Es decir, una cosa es ver estas placas y otra cosa es ver cómo se utilizaban Y otra cosa que descubrimos es, desgraciadamente quedan muy pocos ejemplos, es el uso del color, ¿no? De la iluminación a mano. En el caso esta es una fotografía que tuvimos la suerte de poder incorporar a la colección recientemente, junto con esta. Otra imagen que realmente transforma la manera en que, por lo menos yo pensaba, imaginaba y conocía a Sebastián Rodríguez. Y por supuesto todo este esfuerzo acumulativo de 10 años terminó en esto, que es la sala de fotografía, la primera sala permanente dedicada a la fotografía en un museo peruano. Pero no es que la fotografía quedó solamente marginada a la sala de fotografía, sino que la fotografía la fuimos incorporando
a exposiciones de arte contemporáneo y a otras exposiciones históricas, de la cual había estado prácticamente excluida. La historia de la fotografía no formaba parte de la historia del arte peruano. Ese es un tema que hoy resulta difícil de imaginar quizás para algunos, pero que yo creo que cuando emprendimos la muestra de documentos con Jorge Villacorta, para mí es claro que si bien se reconoció un mérito artístico, a la fotografía tenía su propio espacio que funcionaba muy al margen del resto de la escena artística peruana. Lima, la ciudad del desierto, es una muestra que organicé sobre la base de la colección permanente, que era la muestra que daría inicio a una serie que luego hicimos sobre miradas sobre la colección permanente de diversos curadores. Y esta es una vista de la sala, donde pueden ver algunas fotografías. Al fondo estas son dos imágenes acá hay una fotografía, son tres fotografías de Milagros de la Torre y una fotografía de Javier Silva que se ven al fondo. Las otras no las distingo. Acá también Philip Grunberg y Pablo Herr. Y aquí el cuadro de Miki Aguirre, Las Perlas, que fue prestado por nuestro museo, y que es una obra que depende totalmente de la fotografía. Yo creo que ese es un tema que mirando la retrospectiva para mí fue importante. Es decir, ¿por qué me interesaba la fotografía en el contexto de las colecciones contemporáneas del museo? Yo creo que la respuesta claramente es porque la fotografía le devolvía al imaginario visual peruano la referencia. Algo que, aunque resulte difícil de imaginar hoy, fue el caso durante gran parte del siglo XX. A partir de los independientes en los años 30, yo creo que se puede decir que el gran impulso del arte peruano estuvo dado por una mirada que evitaba toda referencia a cualquier cosa concreta y reconocible. De hecho, pensemos en Grau, los bodegones, los desnudos, pensemos en Pisa y todos esos paisajes oníricos, imaginarios, pensemos en Cislo y en la abstracción lírica que propuso. Son obras que se referían al Perú siempre tangencialmente. Muy pocas enfrentaron, en la segunda mitad del siglo XX, enfrentaron el contexto inmediato del Perú de una forma como, por ejemplo, esta pintura de Charo Noriega del año 83, me parece, lo hace. Esta es una de las pocas y primerísimas pinturas en el arte peruano de la segunda mitad del siglo XX que retrata a grupos sociales emergentes. No recuerdo otra imagen en pintura, y cualquiera que tuviera una referencia le agradecería. Creo que esto es algo que marcó una ruptura. Charo Noriega estuvo cercana a Grupo Huayco, y creo que esto es algo que evidentemente Huayco trajo y propuso. La encuesta sobre preferencias estéticas del público urbano, también una acción de Huayco, donde evidentemente el contacto con ese entorno urbano es directísimo. Sarita Colonia, en esta pieza de Pancho Mariotti, y esto es una pieza extraordinaria de la colección permanente de José Tola, donada por José Tola, una de las obras importantes de Tola que el museo tiene la suerte de tener. Una de las obras que se refería a comienzos de los 90 a la violencia en el país. Y si se fijan, lo hacía siempre por esta vía de un expresionismo imaginario y no del retrato de la realidad existente.